y ustedes lo solucionan, me dicen cuánto da. Listo, ¿cuánto es el límite? Ahí tenemos que factorizar el numerador y el denominador. Eso, entonces ¿cuánto da? X más 5 y X menos 2, el del numerador. Y el de abajo es X más 6. Ah, no. X más 3, X menos 2. Ahora se cancela el X con los 2X, es la de los 2, y queda X más 5 sobre X más 3. Y ahora reemplazamos la X por el 2, entonces queda 2 más 5, 7 sobre 5. Entonces ese límite da 7/15. Sí. Listo. Miremos otro. ¿Cuánto da este límite? Límite cuando x tiende a 2 de 4x a la 3 más 2x sobre 3x menos 2 todo a la 6. Sacamos factor común al numerador, no. Bueno, ¿y qué? Ahí sacamos factor común 2x. No. Sí. ¿Qué más? Factor común 2x, entonces queda. Pero ¿y qué pasa con eso? O podemos elevar a la 6 numerador y elevamos a la 6 el denominador, no. Y no hay otra forma más fácil de hacer eso. Ya voy. Pero un momentico, bro. ¿Qué otros teoremas vieron sobre límites? Cuando vamos a hallar límites, ¿qué teoremas vieron ustedes? ¿A qué es igual el límite de un producto? Profe, eso es lo mismo que tener el límite cuando x tiende a 2 de 4x a la 3 más 2x sobre 3x a la 2 y todo eso a la 6. De 4x a la 3 más 2x sobre 3x menos 2 y todo eso a la 6. ¿Y cuánto da eso? Y ya ahora sí sacamos factor común. No, de arriba. Ahí ya. Aquí hay indeterminación en el denominador. No, profe, no. Entonces se resuelve normal. Entonces se reemplaza aquí la puedo X. reemplazar directamente, ¿cierto? ¿Cuánto hace el límite? ¿Cuánto? Ahora no. No dejan ver cuando prenden el micrófono en las otras partes. Se nos pierde y los vemos a ellos.
Caucasia. Lo que pasa es que mientras yo no hable, ustedes no ven la camarita, entonces tengo que hablar todo el tiempo. Cuando ustedes les pase eso, me dicen y ya yo hablo y les aparece la pantalla nuevamente. ¿Ahora sí están viendo? Sí. Listo, entonces ¿cuánto es el límite? Eso da 9. 9 a las 6. 9 a las 6. Arriba me da 8 por 4. Más. No, dígale al de Caucasia que cierre eso. Que deje ver. Cierren los micrófonos, muchachos. Mientras no estén hablando, cierren los micrófonos. Para ambos grupos. Entonces aquí me queda 2 a la 3 es 8 por 4, 32 más 4 sobre 6 menos 2 que es 4. Esto es 36 sobre 4. ¿Esto cuánto da? 9 a las 6. 9 y esto todo a las 6, sí señor. Miren que si yo empiezo a resolver esta potencia, no solo porque es muy complicado resolverla, sino que me voy a demorar mucho tiempo en hacerla. Entonces, ¿qué hago? Utilizo los teoremas, ¿cierto? Les pongo otro. Hallen este otro y me dicen qué teoremas utilizan para resolver ese límite. Para eso utilizamos el límite cuando x tiende a 4 de raíz de x a la 2 más 9 sobre el límite cuando x tiende a 4 de x. Eso. ¿Qué teoremas estoy utilizando ahí? Ese es de que reparto el límite al numerador y al denominador. Eso. ¿Y por qué lo puedo repartir? Porque eso es un teorema. No, pero yo tengo condiciones para ese teorema. ¿Qué condiciones son las que yo necesito? Que x diferente de 0. No, y hay otra condición también muy importante. ¿Qué tiene que pasar con los dos límites? Sí, pero bajo ciertas condiciones. La primera condición es que los dos límites existan, porque si alguno de los dos límites no existe, entonces yo no puedo repartir la división, ¿cierto? Entonces, primero que los dos límites existan, y la segunda, que el límite del denominador sea diferente de 0. Entonces, cuando esas dos condiciones se cumplen, yo puedo hacer la repartición. Yo puedo poner que el límite de esa división es el límite de la función de arriba sobre el límite de la función de abajo. Profe, entonces yo puedo realizar ese límite directamente reemplazando. Porque al reemplazarle el x por la 4 no se me va a hacer una indeterminación. Eso, pero entonces recuerden que hay que utilizar los teoremas. ¿Esto es quién? Como esto es positivo, cuando yo le saco el límite, entonces yo puedo entrar el límite dentro de la raíz. Entonces inicialmente esto sería ¿quién? El límite cuando x tiende a 4 de la raíz de x a la 2 más 9 sobre el límite cuando x tiende a 4 de x. Como este límite de dentro, cuando yo entro el límite, esto es positivo, puedo entrar el límite dentro de la raíz. Entonces esto me queda la raíz del límite cuando x tiende a 4 de x a la 2 más 9. Profe, suba la hoja un poquito que no se ve. Sobre el límite cuando x tiende a 4 de x. Y ya si reemplazo, ¿cuánto da eso?
Esto da raíz de 25 sobre 4, que es 5 cuartos. Cuando yo estoy hallando límites, me importa el valor de la función en el punto. ¿Ya vieron límites laterales o no? ¿Alcanzaron a ver algo sobre límites laterales? No, profe. ¿No? Profe, no. O sea que ustedes no saben para qué sirve hallar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Pero es algo muy diferente, pues no tenemos ni idea de lo que está hablando. Profe, a nosotros el profesor Carlos lo que nos mostró fue una tablita de valores cuando cogemos valores muy cercanos al que tiende la X, pero no precisamente eso. Los cogemos por derecha y por izquierda. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cuándo cojo los valores por la derecha? Son valores como. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esos límites laterales. Entonces vamos a suponer, les voy a mostrar, acá tengo la función x menos 1 sobre x a la 2 menos 1. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales menos el qué, el 0, el 1 y el menos 1. Miren que cuando x vale 1 me queda 1 menos 1 queda 0, y cuando x vale menos 1 me queda menos 1 al cuadrado, que es 1, menos 1 da 0. Esa función no está definida ni para el 1 ni para el menos 1. En ese caso esos puntos no están en el dominio. Listo. Pero lo que queremos saber es qué pasa con esa función cuando yo estoy muy cerquita a alguno de esos valores. Entonces, aquí hay una tablita de valores. Miren que en la tablita de la izquierda estoy tomando valores muy cercanos a 1, pero mayores o menores que 1. Menores. Y al lado derecho estoy tomando valores como mayores. Entonces, cuando yo hablo de los límites laterales, estoy hablando de ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que voy a tomar el límite, pero para valores menores o mayores que el punto donde estoy evaluando el límite. Entonces teníamos f de x igual a, ¿cuál era la función? X menos 1 sobre x a la 2 menos 1. Entonces miren, cuando yo evalúo el límite con valores menores, me voy acercando al mismo valor que cuando me estoy acercando por valores mayores que el 1. Entonces yo digo, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Qué significa este menos acá? Que yo estoy evaluando la función para valores menores que 1. ¿De quién? De la función. En este caso, ¿cuánto da ese límite? ¿Cuánto dará ese límite? Entonces aquí utilizo los mismos teoremas. Yo no tengo problema con esto. ¿Qué hago? ¿Cuánto da este límite? O sea, no importa, o sea, no se fijen en esto. Ahorita vamos a mirar. Ya vimos en la tablita que esto da 0.5. Igual con el límite cuando x tiende a 1 por la derecha.
Esos dos límites dan lo mismo. Miren que aquí, si yo factorizo, elimino la indeterminación. ¿Cómo factoriza esto de abajo? X más 1. X más 1 por X menos 1. Cancelo el X menos 1 y puedo reemplazar tranquilamente a 1 porque ya no tengo indeterminaciones, ¿cierto? Y abajo me queda un medio que es 0.5. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las funciones definidas a tramos? Voy a poner una función definida a tramos. Vamos a tomar esta función. Tenemos esta función definida a tramos. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 para esta función? ¿Qué pasa con ese límite? Entonces, si yo fuera a hacer la tablita que teníamos allá al comienzo, ¿yo qué hago? Listo, yo digo, bueno, para esta función yo voy a tomar primero valores mayores que 0, o sea, valores que estén por encima de 0, y en ese caso estaría en qué intervalo, en este de acá. ¿Qué función es la que me dicen que evalúe cuando esté en este intervalo? Esta función constante menos 1. O sea que cuando yo estoy en el intervalo 0 hasta 2, sin tomar el 0, siempre para valores mayores que 0, yo estoy dentro de esta función. O sea que yo no estoy evaluando la misma función cuando tengo valores mayores que 0 que cuando tengo valores menores que 0. Miren que si tengo valores menores que 0, tengo que tomar ¿cuál función? 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, como aquí en este caso tengo funciones diferentes, yo tengo que hablar de los límites laterales. ¿Cuándo existe este límite? Aquí cuando no tengo ningún símbolo. Cuando el límite por la izquierda y el límite por la derecha son exactamente el mismo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del límite por la izquierda. ¿Cuánto dará el límite por la izquierda de la función? Entonces voy a decir el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, no es que sean valores negativos, no, por la izquierda, no siempre van a ser valores negativos. En este caso son valores negativos porque es el 0. Pero si fuera, por ejemplo, el 2, que ahorita vamos a hallar también ese límite, esos no son valores negativos, sino que son valores menores que el número. Entonces el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual a ¿quién? Entonces, ¿qué función tomo? Yo ya sé que estoy por la izquierda. Entonces, ¿qué función tomo cuando estoy con valores menores que 0? 1 menos x cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la función definida en ese intervalo. O sea, de 1 menos x a la 2. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto? Aquí no tengo problema, miren que no tengo determinaciones ni tengo nada, simplemente reemplazo el 0 donde aparece x y me queda que ese límite vale 1. Pero ¿qué pasa con el límite por la derecha? Vamos a tomar valores por encima de 0 de la función f de x. ¿Qué función debo tomar cuando estoy con valores mayores que 0? 2x más 1. La función 1. Miren que cuando yo paso ya para los valores que son mayores que 0, ya no estoy dentro de esta función, ya no puedo evaluar en esta función. ¿Dónde tengo que evaluar? Tengo que evaluar en la función 1. Listo. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es lo mismo que tomar el límite cuando x tiende a 0 de la función menos 1. ¿Cuánto vale ese límite? 1. ¿Cuánto?
Menos 1 no. Menos 1. Recuerden que el límite de una constante es la misma constante. Entonces miren que cuando yo tomo valores por debajo de 0, me estoy acercando a un número. Y cuando tomo valores por encima de 0, me estoy acercando a un número diferente. Entonces, ¿qué pasa con el límite de la función? ¿Existe o no existe? ¿Cómo? Entonces, el límite de esta función no existe. Entonces, en algunas funciones no es tan relevante que yo tome los límites laterales, porque es indiferente la función que yo tome. Pero cuando yo tengo funciones definidas a tramos, es donde veo la importancia de los límites laterales. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo valores por debajo del número que quiero evaluar el límite, estoy evaluando dentro de una función. Y cuando tomo valores mayores, estoy evaluando dentro de una función totalmente diferente. En muchos casos esos valores van a dar distintos, pero hay otros casos donde los límites van a dar igual. Así la función esté definida por tramos y las funciones sean diferentes. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Entonces ya sabemos qué son los límites laterales. ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta? Profe, que haga un ejemplo con valor absoluto. ¿Un ejemplo con quién? Valor absoluto. Con valor absoluto. Sí. Bueno, vamos a mirar. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de la función valor absoluto de x? Vamos a mirar eso. Vamos a ver cuál es el límite. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Vamos a tomar el límite por la izquierda. Entonces voy a decir el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x es igual a ¿quién? Yo estoy tomando valores como positivos o negativos. Acuérdense que cuál es el valor absoluto de x. ¿Cómo la defino? ¿Es quién? X y X mayor que 0. X si x es mayor o igual que 0 Y menos X si es menor que 0. si x es menor estrictamente que 0. ¿Listo? Aquí tengo otra vez otra función definida por tramos. Estoy para los valores menores que ¿quién? Menores que 0. Entonces, ¿cuánto vale el límite? Entonces, ¿qué pongo acá? Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 ¿de qué función? De la función menos x. ¿Eso cuánto da? 0. 0. ¿Y qué pasa con el límite por la derecha? ¿Qué función tomo cuando estoy con valores mayores que 0? X. X. ¿Cuánto hace el límite? 0 también. 0 también. Entonces, los límites laterales son iguales. Entonces, ¿qué pasa? El límite de esta función es igual a 0. ¿Por qué? Porque el límite por la izquierda y el límite por la derecha son exactamente el mismo. Entonces, en ese caso yo digo que el límite es igual a ese valor. ¿Sí? ¿Esto qué pasa si yo no estoy hallando el límite en 0, sino que pongo cualquier otro número? ¿Qué pasa si yo les digo que me hallen límite cuando x tiende a menos 1 de la función valor absoluto de x?
Teniendo en cuenta cómo definimos la función, ¿cierto? ¿Qué pasa con eso? Cuando vamos a definir este límite. La -1, profe, por la izquierda. Vamos a mirar el límite por la izquierda. Límite cuando x tiende a -1 por la izquierda de la función valor absoluto de x es igual al límite cuando x tiende a -1 de qué función. Recuerden, yo estoy parada en -1. Voy a hacer una recta por acá. Por aquí está 0, por aquí está -1, ¿cierto? Cuando yo digo que voy a hallar el límite, es que voy a tomar valores como. Recuerden que lo que yo hago es abrir un intervalito. Lo que yo hago es correrme del valor de 1 y voy a mirar qué pasa con la función por aquí en estos valores. Y los valores, esos valores tienen que ser muy cercanos a -1. No tiene sentido de que yo me acerque por aquí a 0, ¿cierto? Recuerden que lo que yo hago es tomar valores que estén cerquita a ese punto. Yo no tomo valores lejanos, sino valores muy cerca. Será que si yo me corro un poquito de -1, alcanzo a llegar a esta otra función. Si yo me corro un poquito de -1 hacia la derecha, alcanzo a llegar a esta otra función. ¿O en dónde evalúo la función? ¿La evalúo aquí o la evalúo acá? Entonces, cuando me acerco por la izquierda, sigo evaluando en cuál función, en esta. Entonces, hallar el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda del valor absoluto es lo mismo que hallar el límite de menos x, ¿cierto? De esta función. ¿Por qué? Porque estoy en los valores menores que 0, ¿cierto? ¿Y esto da cuánto? Da 1 positivo, porque lo que hago es reemplazar el -1 con la x. Esto me da menos 1, que me da 1. Ay, madre, lo pasé. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa con el límite por la derecha? El límite cuando x tiende a -1 por la derecha. ¿Qué función tomo? ¿Tomo esta o tomo esta función? ¿Cuál tomo? Tomo la de abajo. Miren que el hecho de que yo estoy diciendo que me estoy acercando por la derecha, no estoy diciendo que estoy tomando valores positivos. Yo estoy diciendo que estoy a la derecha del -1, pero no me pasé hasta el 0, sino que estoy aquí, muy cerquita, pero igual esos números siguen siendo negativos. Entonces, como siguen siendo negativos, yo sigo tomando ¿cuál función? Esta. Y esto me da 1. Entonces, ¿cuánto vale el límite? Vale 1. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, el hecho de que yo esté diciendo que me acerco por la derecha o me acerco por la izquierda no quiere decir que esté tomando valores positivos o negativos. Si yo voy a hallar el límite en 1, no en -1, sino en 1, ¿ya qué función tendría que tomar? ¿Cuál función tomo? ¿Esta o esta? Ya tomaría la de arriba porque ya estoy con valores mayores que 0. Miren que lo que yo hago es extenderme un poquito del 1. Tomo valores por encima y valores por debajo, pero igual esos valores siguen siendo positivos. Y con el 0, cuando estoy estrictamente en el 0, si tomo o valores positivos o valores negativos. Pero ahí no hay problema porque la multiplicación es por 0. Esto. ¿Se entendió entonces eso? Sí, profe. Listo.
Voy a poner una última para que pasemos. Ah, bueno, ya. Lo de la raíz ya lo miramos. Profe, Hola. un compañero dice que si le puedas explicar un ejercicio por parte entera. La función parte entera, pero lo que pasa es que esa función parte entera es esta misma función. La función parte entera es exactamente la misma función valor absoluto. ¿Cuál es la diferencia con la función parte entera? Que con la función parte entera yo tengo, Entonces, ¿tú qué la sabes? mejor dicho, hagamos la grafiquita. Con la grafiquita ustedes se dan cuenta. ¿Cómo queda la gráfica de la función parte entera? Escalonada. Son escalones, ¿cierto? Yo siempre tomo o el mayor entero o el menor entero, ¿cierto? Dependiendo. Entonces, si yo estoy tomando el menor entero para todos los números entre 0 y 1, entonces me va a quedar esta rectica acá. Recuerden que, por ejemplo, la parte entera de 0.5, ¿cuánto vale? Si estoy con el menor entero. 0. La parte entera de 0.1. 0. La parte entera de 0.8. 0. Entonces, miren que todos los números que empiezan en 0 hasta 1 son, la parte entera sería 0. Entonces, para todos estos valores, al 0.1 le pongo el 0, al 0.5 el 0, al 0.9 el 0, pero en 1 ya no, porque ¿cuál es la parte entera de 1? 1. Entonces ahí ya no. ¿Qué pasa en 1? Ya en 1 me tengo que correr ¿hasta dónde? Hasta el 1. ¿Cuál es la parte entera de 1.1? 1. La de 1.9. La de 1.8, ¿cierto? Entonces me voy hasta el 2. En el 2 ya la parte entera de 2 no es 1. La parte entera de 2 es 2. Entonces aquí me va a quedar otra línea recta, que es la función constante 1. Si yo empiezo de 2 hasta 3, ¿qué línea recta hago? 2. Entonces empiezo, la parte entera de 2 es 2, hasta todos los números que sean menores que 3. Aquí va otra línea recta. ¿Listo? ¿Cuál es la parte entera de menos 1.5? Menos 1, porque yo estoy por debajo, estoy tomando el entero que sea menor que él. Entonces si yo pongo el 1.5, el menos 1.5, ¿cuál es el que es menor que 1.5? Menos 1. Miren que por aquí está el menos 1 y por aquí estaría... Profe, el menor que 1, menos 1.5 es menos 2. Miren, por aquí está el menos 1.5. Menos 1.5 y por aquí está... Ay, perdón, estoy al revés. Menos 1.5. ¿Cuál es el menor? Sí, el menos 2. Listo, entonces voy desde el menos 1 hasta el menos 2. Entonces la parte entera de menos 1 es menos 1. Menos 1. Y me voy hasta el menos 2. Pero la parte entera de menos 2 ya no es menos 1, sino que es menos 2. O sea que aquí va abierta. Si me voy desde menos 2 hasta menos 3, entonces la parte entera de menos 2 es menos 2, hasta menos 3 me voy con esta rectica aquí abierta. ¿Listo? Entonces, miren que si yo voy a hallar el límite, digamos, si yo tomo un puntico que esté por acá, voy a tomar el 1.5. Entonces, miremos acá. Entonces digamos que tengo el límite cuando x tiende a un medio de la función parte entera de x. ¿Cuánto da eso?
pero crea uno como educativo, te recomiendo que utilices en Gmail. Te han recomendado. Vale, cero. ¿Ya? Cero. Cero, ¿cierto? Ya cero. Pero ¿qué pasa con el límite cuando x tiende a 1 de la función parte entera de x? Ah, sí, no se sabe. No se sabe. Entonces, miren, yo estoy aquí parada en 1, ¿cierto? Perdón, por aquí. Me paré en 1. Lo que yo tengo que hacer es mirar qué pasa con los valores que están por debajo de 1 y los que están por encima de 1. Miren que esta es una función definida a tramos. Para todos los números entre 0 y 1 tengo definida una función. Vamos a escribirla. Entonces yo tengo parte entera de x es igual a ¿quién? Aquí voy a tener infinitos intervalos. ¿Va a ser igual a quién? A la función 0, ¿sí? 0 menor o igual que x menor que 1. Va a ser igual a 1 si ¿quién? Si 1 menor o igual que x menor que 1. Va a ser igual a 2 si 2 menor o igual que el número menor o igual que menor que 3. Miren que aquí estoy definiendo la profe, Entonces, entonces usted se equivocó en la... Menor que 1, no. Menor que 2, no. Usted se equivocó en la segunda definición. ¿En En la cuál segunda? que 1 menor o igual que x, menor o igual entonces que 2 no. Sí, aquí va. No, miren que estoy tomando el menor entero. La parte entera de 0 por debajo es 0. La parte entera de 1 es 1. La parte Profe, entera de 2 es 2. La gráfica está aquí mala. Es cerrada aquí y abierta acá. No, profe, yo le digo en la definición que usted da de parte entera. No, La lo que segunda pasa es que hay definición. dos. Yo les expliqué a ustedes. Hay dos funciones parte entera. Yo puedo tomar o la parte entera por debajo o la parte entera por encima. ¿Qué es lo que cambia? Cambia en dónde va rellenito acá. Si la función parte entera es por encima, que fue la que yo les di a ustedes, que eso se los aclaré en clase, entonces yo puedo tomar la parte entera también, el mayor entero del número. Entonces, la parte entera por encima sería al revés. Voy a tomar ¿quién? La parte entera de 0.5 sería 1. Entonces, el escaloncito se me va a correr hacia arriba, ¿cierto? Eso depende de la función parte entera que ustedes tomen, que yo les dije a ustedes. Yo la puedo definir o por la izquierda o la puedo definir por la derecha. O sea, puedo definir el menor entero o el mayor entero, ¿sí? Por lo general nos encontramos es el menor entero, pero yo también puedo definir el mayor entero, que era la que estaba definida en esa clase. Yo les hice la aclaración. De pronto ustedes no se acuerdan, pero sí lo dije. ¿Listo? Yo puedo definir las dos. Entonces, si yo necesito la parte entera menor, tomo la parte entera menor, pero si necesito la parte entera mayor, pues entonces me voy por encima. Ya en ese caso, el escaloncito se me va a correr hacia acá. Miren que para todos los números entre 0 y 1, el escalón me va a quedar ¿en dónde? Aquí. Para los números entre 1 y 2, me va a quedar acá. El escalón se me corre si tomo la parte entera por encima. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hallar el límite cuando x tiende a 1, para esta función que estamos definiendo así, lo que yo hago es mirar qué pasa hacia la derecha del 1 y hacia la derecha del 1 y hacia la izquierda de 1. ¿Ahí qué tengo que hacer? Ahí tengo que mirar los límites laterales. Entonces tengo que decir, ¿qué pasa con el límite de la función cuando me acerco a 1 por la derecha y cuando me acerco a 1 por la izquierda? Entonces digo, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esa función parte entera es igual a ¿cuál función? Cero, profe. La función 0. ¿Cierto? Entonces aquí tomo el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de esta función es igual a evaluar el límite en 0. ¿Cuánto da ese límite? 0. 0. Y ahora me voy por la derecha.
el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función parte entera es igual a ¿cuál función? A 1. A la función 1. Y esto me da 1. ¿Cómo son los límites? Laterales. Diferentes. Entonces, ¿este límite existe? No, no. No existe en los valores enteros. Miren que para cada número entero sucede exactamente lo mismo. Si yo me corro para 2, está sucediendo exactamente lo mismo. Cuando me acerco por la izquierda y cuando me acerco por la derecha, estos valores acá se alejan mucho. Y lo mismo sucede para cada entero. Igual para la otra función que estamos definiendo. Lo único que me cambia es el valor del límite. Que miren que ahí se me van corriendo los escaloncitos hacia acá. Lo que cambia es el valor del límite. Pero mire que los límites en cada valor entero no existen. Pero si yo tomo un valorcito que esté en la mitad, o sea, cualquier valor decimal, ese límite sí existe. ¿Y es igual a quién? A evaluar la función en ese punto. ¿Sí? ¿Sí se ve qué es lo que está pasando ahí? ¿O no? Si yo les digo el límite cuando x tiende a menos 5 de la función parte entera, esta parte entera, la parte entera menor, ¿ese límite existe? Oiga, como Daniel no se puede decir menos, ¿por qué? Pregunto, el límite cuando x tiende a menos 5 de la función parte entera de x, ¿existe o no existe? No existe, bro. No existe, ¿por qué? Si yo evalúo el límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda, ¿qué función debo tomar para los valores menores? 5. El menor sería menos 6, ¿o no? Sí, menos 6. Entonces lo que yo hago es tomar un número menor que menos 5. ¿Cuánto? Menos 5.1. Ajá. ¿Cuál es el menor entero que está por debajo de él? El menos 6. O sea que aquí sería la función constante 6. O sea que este límite da 6. Pero si yo me acerco por la derecha, el límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha es con valores mayores que menos 5. ¿Qué función debo tomar ahí? ¿Qué función tomo? ¿Cuál es la parte entera de menos 4.9? 4, menos 4. De menos 4.9. El menor, recuerden, por aquí tengo menos 4.9. Este es menos 4.9. ¿Cuál está por debajo de menos 4.9? ¿Menos 4 o menos 5? Menos 5. Menos 5. Recuerden que estamos tomando es el menor. Si estuviera tomando el mayor, sí sería menos 4. Entonces sería menos 5 y esto da menos 5. Son diferentes, entonces no existe. Son diferentes, entonces no existe el límite. Pero si yo tomo el límite cuando x tiende a menos 4.5, ¿ese límite existe o no existe? ¿Con qué? Sí existe, bro. Ese sí existe. Ustedes miran los límites laterales y les va a dar exactamente lo mismo, el límite por la derecha que el límite por la izquierda. ¿Listo? Entonces sigamos. Este es un teorema importante. Porque miren que ya vimos que para algunas funciones, cuando yo voy a hallar el límite, yo tengo ciertas indeterminaciones. ¿Qué tengo que hacer para eliminar la indeterminación? Ya miramos que cuando tengo funciones polinómicas, yo puedo factorizar y tratar de eliminar la indeterminación.
Pero ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, funciones exponenciales, cuando tengo funciones trigonométricas y quiero hallar el límite de esas funciones cuando se acercan a determinado punto? Si yo tengo esas funciones, puede que en algunos casos no tenga cómo eliminar la indeterminación de una manera eficiente o que yo la sepa eliminar. Entonces podemos utilizar este teorema. ¿Qué nos está diciendo ese teorema? Nos dice, tenemos tres funciones definidas todas sobre un mismo intervalo de los números reales, excepto posiblemente en un punto. O sea, puede que ninguna de esas tres funciones esté definida en un punto, o que una de ellas no esté definida en ese punto. ¿Qué va a pasar? Que si se cumple esa desigualdad 1 que hay allá, es decir, que cada que yo evalúo la función, miren que la función la estoy evaluando en un mismo punto. Todas las funciones al tiempo las estoy evaluando en un mismo punto. Si se cumple esa desigualdad cuando evalúo las tres funciones en el mismo punto, para todos los puntos de ese intervalo, y hallo los límites de las funciones que están en los extremos, el límite de la función que está justo en el medio tiene que tener exactamente el mismo límite, siempre y cuando las funciones de los extremos tengan igual límite. Ya vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Se entiende más o menos lo que está queriendo decir ese teorema? ¿Sí o no? Sí. Listo. Entonces dejemos lo que dice ese teorema ahí y vamos a mirar, antes de mirar los límites de las funciones trigonométricas, ¿quién me recuerda cuál es el dominio de las funciones trigonométricas? ¿Cuál es el dominio de la función seno de x? Todos los reales. De la función tangente, ¿cuál es el dominio de la función tangente? Todos los reales menos distintos de 0. ¿Cuánto vale coseno de 0? Tenemos la función tangente de x. ¿Eso es igual a quién? Seno sobre seno. Esto es seno de x sobre coseno de x. Para que esta función esté definida, ¿qué tiene que pasar con coseno? Diferente de 0. Coseno de x diferente de 0, que es muy diferente a decir que x tiene que ser diferente de 0. ¿Para qué valores coseno de x es diferente de 0? Mejor dicho, ¿para qué valores coseno es 0? Cuando vale pi medio. 1. Para 1. Cuando vale pi medio. Cuando vale pi medios. ¿Cuando vale cuánto más? Para pi medios, para 3 pi medios, para 5 pi medios y así sigo. ¿Cómo escribo esto? 0. ¿Cómo lo escribo en forma general? En grado. En grado, profe. Cualquier número de aquí arriba lo puedo expresar de esta forma o no, cambiando n. Si n vale 0, si n vale 1, si n vale 2, si n vale 3 o no. Si n vale 0, esto me queda pi medios. Si n vale 1, ¿cuánto me da esta suma? ¿Cuánto vale pi medios más pi? 3 pi medios. Si n vale 2. Cinco pi medios. Si n vale 3, me va a dar 7 pi medios. Si n vale 4, me da 9 pi medios. ¿Listo? Entonces, el dominio de la función tangente de x es igual a ¿quién?
a todos los reales menos los términos de la forma pi medio más n pi con n, ¿en dónde? En los enteros. La otra es, Listo, que eso yo creo que lo vieron con el profesor Carlos Andrés, ¿o no? la otra es entonces sobre imágenes portátiles. ¿Sí o no? De que lo que yo hacer fue la comunicación con ellos por virtual meeting y otro que se va a encargar de transmitir la experiencia. Entonces, como ya recordamos, dado este entonces, ¿cuál es el dominio de la función secante? Profe, está viendo desenfocado. ¿Cuál? Se está viendo desenfocado. Se está viendo muy feo eso. Sí. Y yo pregunto por allí. Y que puede ser un poquitico más grande. Es grande. Proyectamos de su portátil a un monitor Oiga, sí está bien. Muchas gracias. y capturar Listo. la imagen de Pues entonces esto era solamente para recordarles, por eso les estaba hablando. ¿Cuál es el dominio de la función secante entonces? pues una indumentaria que hay que hacer el viernes en la tarde. Fue igual. El mismo. Y el dominio de la función cosecante. Tengo que borrar para subir. Porque si borro mucho, cuando digo a ver, ya no tengo espacio, no sé quién se lo está comiendo. Viejitos. ¿Cuál es el dominio de la función cosecante? Pero en este momento estoy borrando los de cada video, los de cada clase, el mes de marzo de este año. Entonces el martes en el parcial dicen, ¿cierto? ¿Cuál es el dominio de la función secante? Bueno, eso. Dile a Carlos que te diga. De los reales menos el cero. Solo el cero. El único que puede quitar es el cero. En este momento, en cuanto a zonas de arroba, en este momento para poder subir un video, Solo el cero. tengo que eliminar uno, porque al parecer está saturado. Con la función secante pasa casi lo mismo que con la tangente. Secante de x es igual a ¿quién? Ah. Sí, pero va a llegar un punto en que la X A 1 va a permitir sobre coseno. servidores. O sea que es exactamente el mismo dominio de la tangente. Y la función cosecante Bueno, yo he probado es igual a 1 sobre la función seno de x. ¿Cuál es el dominio de la función cosecante? Donde seno de x se haga 0, los tengo que quitar. ¿Dónde se hace seno de x 0? Y medio. ¿En dónde? Y medio. Y medio. En 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. O sea que el dominio de la función cosecante de x es igual a ¿quién? A todos los reales menos ¿quién? Npi. ¿Con n en dónde? En los enteros. Vuelvan a repasar eso. Eso ustedes ya lo tenían. Listo, entonces, ¿cuáles van a ser los límites de las funciones trigonométricas? Entonces, dadas las funciones trigonométricas y teniendo claro quién es el dominio de cada una de esas funciones, el límite, cuando t tiende a c, o cualquier número, para una función trigonométrica, es simplemente evaluar la función trigonométrica en el punto donde quiero hallar el límite. Ya te leíste eso, Fred.
¿Qué pasa si estoy en un punto donde la función no esté definida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Será que el límite existe o no? Digamos, ¿qué pasa con la función tangente cuando me estoy acercando a pi medios? ¿Será que ese límite existe o será que no? Ahí se los dejo para que vayan pensando. Empecemos a mirarlo de continuidad. Listo, entonces, ¿cuánto valdrá el límite cuando t tiende a pi cuartos de tangente de t? ¿Cuánto valdrá el límite? ¿Cómo es la gráfica de esa función? ¿Recuerdan cómo es la gráfica de la función tangente? ¿Cómo es la gráfica? Es una cosita así, ¿se acuerdan? Entonces van mirando. ¿Y qué pasa con el límite cuando t tiende a pi cuartos de tangente de t? ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da tangente de pi cuartos? 0.01. Tangente de pi cuartos da 0.01. Seguro. Una calculadora, un compañero hizo aquí, le da 0.01. O la calculadora está mala o no sé, pero eso no da eso. Si tienen eso en grados, tienen que pasar los radianes a grados. Y si no, tienen que pasar la calculadora a radianes. Y tampoco necesitan calculadora. Los que están viendo, bueno, todavía eso no lo han pasado. ¿Cuánto vale la tangente de pi cuartos? Nada, todas las calculadoras están malas o no hay nada de calculadoras. Listo, muy sencillo. El día del parcial, nada de calculadoras. El parcial va a ser sin calculadoras. ¿Cierto? Todas están malas, pues ¿para qué? O no hay, no sé, ¿qué pasa? ¿Nadie tiene calculadora por allá? No da. ¿Cuánto les da? 0.01. Ay, muchachos, por Dios. Bueno, entonces les dejo para que investiguen cuánto vale tangente de pi cuartos. Sigamos. Ejemplos. ¿Cuánto vale ese límite que hay ahí? Los voy a copiar. Entonces, ¿qué les toca? Para funciones trigonométricas hay que volver a repasar eso. Vamos a hallar el límite. Es 1. Mucho cuidado, muchachos, con esas funciones trigonométricas. Eso hay que volverlo a repasar y tener la calculadora. Si yo estoy trabajando en grados, tengo que pasar los ángulos que me están dando a grados.
Y si tengo la calculadora, y si voy a trabajar con radianes, debo de tener la calculadora en radianes. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cómo hacemos para hallar ese límite? Eso no da 1. ¿Da cuánto? 1 no. ¿Da 1? No, no da 1. ¿Qué hago para resolver ese límite? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Pues aquí tengo una multiplicación de funciones, ¿o no? Basta con que separe. Mire que yo aquí tengo una multiplicación de funciones. Tengo esta función multiplicada por esta otra. Entonces eso es el límite cuando x tiende a 0 de la función x a la 2 sobre x más 1 por el límite cuando x tiende a 0 de la función coseno de x. ¿Cuánto vale este límite? 1. 1. Vale 0, 0, 0. Vale 0. Me queda 0 sobre 1, queda 0. ¿Y cuánto vale este límite? Coseno de 0, que es 1, pues me queda 1. O sea que este límite vale 0. 0. ¿Qué es lo que dice el teorema del Sanduche? ¿Qué es lo que dijimos ahorita que era, que es lo que decía? Entonces vamos a suponer que la segunda, esta desigualdad que les voy a poner es cierta. Ustedes se van a tomar el trabajo de investigarla. Esta demostración, la demostración de esa desigualdad está en el libro de cálculo, en el libro texto guía. Si no está en el texto guía, está en el de Purcell. Bueno, en alguno de esos dos libros está la demostración de este. Entonces vamos a suponer que tenemos esta desigualdad cierta. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos x a la 2 sobre 6 y el límite cuando x tiende a 0 de 1. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Cuánto valen esos límites? ¿Cuánto vale ese límite? Ese límite vale 1. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a 0 de 1? 1. Y eso menos el límite de x cuando tiende a 0 de x a la 2 sobre 6, que da un sexto. Ah, no, da 0. Miren, que es que aquí estoy teniendo, mire, aquí tengo la función de 1 constante y aquí tengo toda esta función que hay acá. Mire, esta función es esta y esta función es esta, ¿sí? Aquí ya hay el límite de esta función que me dio 1 y el límite de esta función me dio 1. Miren que estos son los límites de los extremos. ¿Qué me dice entonces el teorema del sándwich? Que cómo tiene que ser el límite cuando x tiende a 0 de esta función.
Igual, ¿cierto? Miren que a mí lo que me dice el teorema del sándwich es que sí, el límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De la función 1 menos x a la 2 sobre 6 es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de la función seno de x sobre x, y esto es menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de la función 1. Este límite nos dio ¿cuánto? 1. Entonces por este lado tengo 1 menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y esto es menor o igual que 1. ¿Cómo tiene que ser esto? Si por un lado tengo que tiene que ser mayor y por otro lado tengo que tiene que ser menor, entonces ¿cómo tiene que ser? Igual. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a... Este límite es primordial. Listo. Eso sí es verdad. ¿Cómo? Sí es verdad que seno de x sobre x cuando x... Eso estamos demostrando. Hay otra demostración. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza, eso es lo que estamos diciendo aquí, ¿o no? ¿No está claro? Miren que lo que estoy haciendo es, esta desigualdad es cierta. Pero seno de 0 es igual a ¿qué? Estoy hablando, estoy diciendo, miren lo que estoy diciendo, que cuando me acerco mucho a 0, seno de ese número sobre ese mismo número da 1. Que intuitivamente, cuando ustedes estén viendo física, les van a decir algo como que cuando el ángulo es muy pequeñito, el seno de ese ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Eso es más o menos físicamente lo que está pasando ahí. Y si es cierto, aunque uno lo vea muy raro, este límite es 1. Vamos a hacer otra demostración con otra función. Con esta función digamos que no lo vemos tan sencillo. Vamos a hacer la demostración con otra función. Vamos a construirla geométricamente. Vamos a coger un círculo. Voy a aprovechar que por aquí tengo un círculo. Vamos a tomar un círculo de radio 1. Listo. Vamos a tomar una circunferencia de radio 1. Y vamos a tomar cualquier punto de la circunferencia. ¿Cuánto vale este lado de acá en términos de este ángulo T? Vamos a suponer que este es el ángulo T. ¿Cuánto vale este lado y este lado en términos de este ángulo? ¿Cuánto vale seno de t? Vamos a suponer que esto vale x y esto vale y. ¿Cuánto vale seno de t en términos de x y de y? Y sobre r. Y sobre R, que es la hipotenusa. Entonces, si yo despejo a y, ¿quién me da? Seno de t por r. Seno de t por r. Entonces, este punto yo lo puedo escribir. Miren que cuando yo miro aquí, este lado, este aquí, ¿cuánto vale el ángulo acá? ¿Cuánto vale el ángulo acá? Pero vale 0. Entonces vamos a escribir este punto acá, lo vamos a escribir en términos de las funciones trigonométricas. Entonces esto sería igual a coseno de t y esto sería igual a seno de t. Entonces este es el punto coseno de t, seno de t. Listo.
Entonces tenemos ese punto así. Esto vale coseno y esto vale seno. Y vamos a hacer una construcción. Entonces voy a tener en cuenta aquí, en este punto, voy a tratar de hacer otra circunferencia. Ustedes la hacen bien. Entonces aquí voy a tener otra circunferencia de radio ¿cuánto? ¿Cuánto es que dijimos que vaya ese radio? Coseno de t. Coseno de t. Entonces aquí voy a tener otro punto en esta cosa acá y voy a tener un arco y ya sé cuánto vale este radio vale coseno de t y este lado de acá vale seno de t. Entonces vamos a tomar esta medida de este sector circular, el área de este triángulo que hay acá, y vamos a tomar el área de este otro sector circular grande. ¿Cuánto vale el radio de este grande? El radio de este sector circular grande de acá. ¿Vale? 1, porque estamos tomando una circunferencia de radio 1. ¿Listo? Entonces, vamos a tomar este punto, lo vamos a llamar A, este punto lo vamos a llamar B, y este punto de acá sería el punto C. ¿Qué pasa con esas áreas? ¿Quién me dice cuál es mayor que cuál? La de C es mayor que B. Entonces miren, el área de este sector circular que hay acá adentro es menor que esta área de este triángulo, y eso a su vez va a ser menor que el área de todo este sector circular grande. ¿Sí lo ven? ¿Sí o no? Entonces tenemos el área del sector, vamos a llamar esto 0, OAB es menor o igual que el área del triángulo, del triángulo OAC. Y esto es menor o igual que el área del sector O1C, ¿cierto? Vamos a hallar los valores de cada una de esas cosas. ¿Cuánto vale el área de este sector circular? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hallo el área de un sector circular? Es pi por r cuadrado, ¿no? Un medio de pi, no, un medio del radio por la medida del ángulo. ¿Listo? Entonces aquí solo vamos a considerar que t está entre menos pi medios y pi medios. Vamos a suponer eso. Entonces vamos a tomar menos pi medios menor o igual que el ángulo y menor que pi medios. Vamos a tomar el ángulo solo acá porque si lo fuéramos a hacer de este otro lado sería exactamente igual. ¿Listo? Entonces el área de un sector circular es igual a la medida del radio al cuadrado por el ángulo dividido entre 2. Entonces ya sabemos, el radio de este sector circular o de este radiecito acá es coseno de t, ¿cierto? Entonces el área del sector OAB es ¿quién? Un medio de coseno de t al cuadrado por el valor absoluto del ángulo. ¿Por qué voy a poner el valor absoluto del ángulo? Porque puede que el ángulo esté por aquí abajo, ¿cierto? Entonces puede que yo esté tomando el ángulo por acá, entonces en ese caso el ángulo sería negativo. Y recuerden que el área es una medida positiva. ¿Listo? Bueno. Entonces ya tenemos el área de este sector. ¿Cuánto vale el área de este triángulo? ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. La base de este triángulo es coseno de t. La altura, seno de t, ¿cierto? Y lo divido
sobre 2. Coseno es positivo para cualquier ángulo que esté aquí o acá. Entonces con ese no tengo problema. Le voy a poner un valor absoluto a seno de t porque ese sí puede ser positivo o negativo dependiendo si está abajo o está arriba. Yo hice el dibujito acá arriba, pero lo pude haber hecho también abajo. Pero recuerden que el área es una medida positiva, entonces lo tengo que poner positivo. Entonces, el área del triángulo es ¿quién? Es coseno de t por el valor absoluto de seno de t. Pues lo estoy poniendo en valor absoluto porque el área es una medida positiva. Sobre 2. ¿Y quién me falta? ¿El área de quién? De este sector circular grande. ¿Cuánto vale el área de ese sector circular? ¿Cuánto vale el radio? El radio vale 1. 1. Entonces tengo 1 al cuadrado por la medida del ángulo que es t sobre 2. Listo. Entonces la medida de un sector circular es el radio por la medida del ángulo dividido entre 2. Y lo voy a reemplazar dentro de esta desigualdad. Entonces tengo la medida del sector A o AB. Entonces me queda un medio De coseno de t al cuadrado. de coseno de t al cuadrado por el valor absoluto de t va a ser menor o igual que ¿quién? Que esto, que es coseno de t por el valor absoluto de seno de t sobre 2, y esto es menor o igual que el valor absoluto de t sobre 2. Listo. ¿Está clara esa desigualdad? Vamos a sacar una desigualdad que sea más fácil de ver que la que vimos ahorita, para demostrar que el mismo límite que tenemos, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a dividir por coseno de t, a multiplicar por 2 y a dividir por el valor absoluto de t. Sobre coseno de t por el valor absoluto de t. Vamos a dividir esa expresión por eso. ¿Cuánto da? ¿Cuánto me da esa división? Si yo acá divido por esta expresión, ¿cuánto me queda? Multiplico, perdón, dividiendo no, multiplicando. Con razón no daba, es multiplico. Si multiplico por 2, como aquí estoy dividiendo por 2, se cancela, ¿cierto? Estoy dividiendo por coseno de t, aquí está el cuadrado, me queda solo coseno de t. Y divido por t, entonces se me va t, ¿cierto? Entonces me queda, a este lado me queda coseno de t menor o igual que ¿quién? Aquí se cancela coseno de t, se cancela el 2 y me queda el valor absoluto sobre valor absoluto de t. ¿Y aquí quién me queda? Queda 1 sobre coseno de t. 1 sobre coseno de t. Pregunto, como yo sé que el ángulo está entre menos pi medios y pi medios, ¿qué pasa con esta expresión? ¿Cómo es esto? ¿Positivo o negativo? Miren que si yo estoy de 0 hasta pi medios, seno de t es positivo y t también. Entonces esto es mayor o igual que 0. Y si estoy entre menos pi medios y pi medios, ¿qué pasa? Seno de t es negativo, pero t también es negativo. Entonces me queda menos por menos
más. Y me da positivo. Entonces, esta expresión de acá me queda coseno de t menor o igual que seno de t sobre t menor o igual que 1 sobre coseno de t. ¿Y ahora qué hago? Aplico el teorema del sándwich nuevamente. Tengo esta desigualdad cierta. Entonces, ¿cuánto vale el límite cuando t tiende a 0 de coseno de t? Uno. Porque es evaluar coseno en 0. Coseno de 0 da 1. ¿Y cuánto vale el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre coseno de t? Da 1. Da 1. Entonces, ¿cuánto vale el límite de seno cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t? 1. ¿Vale? Listo. Y ahora sí nos convencimos de eso. Sí. Entonces, el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es igual a 1. Digamos que ese es el límite que nos tenemos que saber de ahora en adelante. Es uno de los más importantes. Listo. Ya tenemos este límite cierto. Vamos a demostrar que el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t es 0. ¿Cómo demostramos esto? Teniendo este. Ay, profe, reemplazamos en coseno de t, la t la reemplazamos por 0 y coseno de 0 es 1, menos 1, 0 sobre 1. Y abajo me queda 0. Ajá. Me queda 0 sobre 0. Eso lo puedo resolver. No, porque eso no es Indeterminación. ¿Y entonces qué hago? ¿Qué se les ocurre a ustedes que pueda hacer? ¿Qué hago cuando tengo este tipo de cosas? ¿Qué se me puede ocurrir para resolver esa indeterminación? Miren que aquí yo no tengo... Puedo utilizar la factorización. ¿Cómo creen ustedes que puedo utilizar la factorización ahí? ¿Cuál es el conjugado de 1 menos coseno de t? 1 más coseno de t. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar y a dividir por el conjugado de esta expresión. Y vamos a mirar cómo nos queda eso. Entonces, el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t por 1 más coseno de t sobre t que multiplica 1 más coseno de t. ¿Esto es quién? Solo puedo cambiar por quién. Por 1 menos coseno de t sobre t. 1 menos quién. coseno de t. No, pero es que llegamos a lo mismo. Esto es una diferencia de cuadrados. Queda 1 menos Coseno de t cuadrado. coseno cuadrado de t. Entonces esto es el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de t. Y abajo me queda t por 1 más coseno de t. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué identidad trigonométrica es esta? Seno cuadrado. Seno cuadrado. Entonces esto me da el límite cuando t tiende a 0 de seno cuadrado de t sobre. ¿Y ahora qué hago? Entonces voy a partir este seno cuadrado. Esto es lo mismo que seno de t, perdón, aquí va el límite, por seno de t sobre t por 1 más coseno de t. ¿Sí? Si yo agrupo
esta parte de acá con esta, ¿quién me queda? Seno. Eso, entonces mire que aquí me queda la multiplicación de dos funciones. T. Exacto, entonces me queda la multiplicación de los límites. Entonces esto me da el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t por el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre 1 más coseno de t. ¿Cuánto da este límite? ¿Cuánto da el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t? 0. ¿Cuánto? ¿Cuánto da este límite? Eso, profe, eso es una indeterminación. No. Ah, no, da 1. ¿Cuánto da ese límite? Da 1. Entonces aquí me da 1. ¿Y cuánto vale este límite? Aquí sí puedo reemplazar directamente. ¿Cuánto da eso? 0. 0. Entonces, este límite me da 0. Que era lo que queríamos demostrar. Que el límite cuando t tiende a 0 de 1 menos coseno de t sobre t es 0. ¿Qué hicimos para solucionar ese límite? Multiplicamos y dividimos por el cuadrado. Hacemos diferencia de cuadrados, utilizamos la identidad trigonométrica 1 menos coseno cuadrado de t igual a seno cuadrado de t y separamos límites. ¿Cuál otro límite utilizamos? Que el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t es 1. Utilizando ese límite me da que eso es 0. Listo, vamos a hacer otro. La calle de los Pepillos. Dígale que yo también que vaya a hacer campo, uno con una moto así, Es que yo me quedé que está ahí en la derecha. ¿Ya copiaron? yo fuera. Bueno, ¿cómo se llama? ¿Puedo pasar? A ver. ¿Cómo hago este límite? Berman. ¿Es una mujer o un hombre? Yo he oído Berman. Y ahí mismo hay un restaurante bueno. Entonces, ¿cómo hago ese límite? Traten de hacer ese límite ustedes ahí en un momentico. La del río de Semina está vacía por una cuarta de subirse ya a la vía. Donde yo fui. ¿Cómo hago ese límite? Identificar ustedes desde ahí Porque esto por quedaría seno de 13 y aquí abajo quedaría 3 quedaría seno de 3x sobre 3x
sería igual a la orilla. Sería 3 por 1. Miren algo, cuando yo tengo este límite, miren que aquí, acá y acá debo tener exactamente el mismo valor. Cuando yo miro esto, miren que esta constante la puedo sacar, ¿cierto? Esto es lo mismo que 3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x. Aquí tengo el mismo valor, aquí tengo 3x y lo divido por el mismo valor del ángulo. Pero acá no tengo eso mismo, entonces ¿cómo soluciono eso? Resulta que si yo tengo que x se va para 0, ¿3x también se va para 0 o no? Sí, Y si tengo que 3x se va para 0, pues tengo que x se va para 0. Entonces eso es una equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo esto, también lo puedo reemplazar por esto. Entonces esto es lo mismo que 3 por el límite cuando 3x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x. ¿Cuánto da eso? 3 por, ¿cuánto da este límite? 1. Esto me da 3. Listo. Vamos a hacer esto. Por eso se llama. ¿Qué pasa eso? Bre, me repite lo de la equivalencia, por favor. Esta. Sí. Si usted tiene que un número tiende para 0, o sea, cuando yo me voy acercando mucho a 0 y multiplico ese número por cualquier constante, en este caso por 3, ¿qué está pasando con esa multiplicación? Eso también se me está yendo para 0, ¿o no? Y si yo tengo que eso se está yendo para 0, es porque este valor se tiene que ir para 0, porque 3 ya es un número fijo constante. Yo a 3 ya no lo puedo cambiar, 3 está fijo. ¿Quién es el que está cambiando? El que está cambiando es x. Entonces, si esta multiplicación se está yendo para 0, es porque ¿quién es el que se está yendo para 0? X. Y lo mismo, si x está yendo para 0, cuando yo multiplico ese número por 3, se va para 0. Hagamos esta. ¿Cuánto dará ese límite? ¿Cómo hago para hacer ese límite? Que si lo multiplican por 4 tercios. Por 4 tercios. ¿Será que con 4 tercios sirve? Solo con 4 tercios. Miren que yo aquí necesito. ¿A quién necesito? A x. Entonces, ¿qué hago con esa x? Voy a poner algo. Supongamos que ustedes tienen 5 cuartos. ¿Será que esto es igual a... Esto es cierto, esta igualdad. Si yo divido arriba y abajo por un mismo número, se sigue cumpliendo la igualdad. Entonces lo que vamos a hacer... ¿Cómo? Sí, es lo mismo. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a dividir arriba y abajo ¿por quién?
¿Quién me hace falta aquí para poder tener algo como esto? X. Me hace falta X, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es eso. Entonces límite cuando X tiende a 0 de seno de 3X sobre X sobre seno de 4X sobre X. Ya tengo algo que se me parece para poder utilizar el límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t. Lo que quiero utilizar es este límite. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta acá? ¿Qué me hace falta acá y qué me hace falta acá? ¿Qué me hace falta? Miren que acá tengo una división. La idea es partir este límite en el límite de arriba sobre el límite de abajo, ¿cierto? ¿Quién me hace falta? Me hace falta un 3 acá. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hicimos ahorita. ¿Qué fue lo que hicimos ahorita? Saco el límite, saco el 3 a multiplicar al límite. Multiplico y divido por 3 arriba. Y acá abajo multiplico y divido por ¿quién? Por 4. Entonces esto me da el límite cuando X tiende a 0 de seno de 3X. Entonces multiplico y divido por 3. Voy a repartir el límite de una vez sobre el límite cuando X tiende a 0 de ¿quién? Multiplico por 4 y divido por 4. ¿Cuánto da este de acá arriba? Eso va a estar bueno, me dice. Sí, si no me aceptó, me dice, Entonces saco la constante 3 por el límite cuando X tiende a 0 de seno de 3X sobre 3X y abajo saco la constante que es 4, límite cuando X tiende a 0 de seno de 4X sobre 4X. ¿Cuánto da ese límite? Eso ya sabemos, ya podemos decir cuánto da o no. Todo completo. Entonces, ¿qué me hace falta? Simplemente reemplazar que aquí tenga un 3 y acá tenga un 4. Entonces yo ya sé que si X se va para 0, Suba la hojita, por 3X se va para 0. favor. Me suba la hojita que no vemos. ¿Cierto? Entonces recuerden, si X se va para 0, cuando yo multiplico por 3, eso también se tiene que ir para 0. Y si multiplico por 4, igual. ¿Cierto? Entonces reemplazo, me queda 3 por el límite cuando 3X se va para 0 de seno de 3X sobre 3X sobre 4 por el límite cuando 4X se va para 0 de seno de 4X sobre 4X. Miren que aquí tengo seno de 3X sobre 3X, tengo lo mismo y aquí tengo lo mismo, igualito. ¿Cuánto da este límite? bueno, hagamos una cosa, el sistema está prendido en el colegio. 1. 1. Entonces aquí me da 3 por 1. Y abajo, Da 1 por 4, 4 4 por 1, o sea que este límite da cuartos. 3 cuartos. Listo. O que yo siempre debo tener igual ángulo y lo mismo debe estar dividiendo. ¿Para qué? Para que ese límite de... Listo. Vamos con lo último. O sea, cuando marque, porque tú marcas con este, ya ahí la sube y verifica el audio y el video.
Correcto, de todas maneras. ¿Cómo que es tu nombre? Listo. Profe, regálanos un descansito que ahora viene inglés. Sí, voy a mirar qué hora es. Ah, es que ya es muy tarde. Sí, dejemos así entonces. Entonces nos vemos el martes en el parcial. La asesoría para los de Caucasia, porque me toca el grupo de Caucasia, sería el sábado a las 3. Profe, Sí. profe, el profesor Carlos no le ha dicho a usted nada sobre que para ver si podía hacer el parcial no el martes sino el jueves. Lo que pasa es que nosotros hablamos con él y él dijo que pues por la parte de él sí aceptaba que hiciera el parcial el jueves, que él iba a hablar con usted a ver si se pone. Nada. Yo la verdad no sé. Él no me ha comentado nada. Nosotros le propusimos de que fuera el jueves porque el martes también tenemos parcial de álgebra, entonces para que no fuera tan pesado pues. Bueno, el problema es que yo ya envié la información también a Caucasia, ya le envié la información a Benilda para hacer el parcial el martes. Por lo menos yo en Caucasia ya avisé. Yo no sé si Carlos Andrés ya avisaría a Puerto del Río. ¿Cómo? En Puerto de Río el profesor Carlos. En Puerto de Río el profesor Carlos aceptó que lo hiciéramos el jueves, el parcial de cálculo. Yo hablo con él ahorita y les escribo entonces por la plataforma. Porque Profe, sí. ¿usted viene cuándo? ¿Este sábado? No, la asesoría por el virtual meeting, por la plataforma. Ah, ya, sí. ¿Cuándo, profe? Pero es que el sábado tenemos clase todo el día con Euclidiana y no podemos entrar a asesoría. Muchachos, entonces yo no sé porque ustedes no pueden ningún día a las asesorías, entonces yo no sé cuándo vamos a cuadrar eso. Yo la verdad, ahí sí queda muy complicado, porque ustedes no pueden en semana, y yo sinceramente un domingo no voy a dar asesorías. Entonces, no, porque el domingo es el único día de descanso que tengo, además yo tengo... Profe, será el otro. Será el otro sábado. Como el profesor viene hay culpa los dos. Sí, entonces muchachos, de ahí sí no sabemos entonces cómo vamos a organizar entonces los horarios, porque ustedes tienen muchas visitas programadas de profesores, entonces la programación de las asesorías va a estar como complicada por lo que estoy viendo. Profe, entonces usted nos avisa por la plataforma si el parcial siempre lo va a hacer el jueves o el martes. Yo hablo ahorita con el profesor Carlos Andrés a ver, porque yo envié la información y dije que el parcial, por lo menos en la mañana, yo ya lo voy a hacer el martes, porque ya dije esta mañana que va a ser el martes. Para el otro grupo yo ya lo voy a hacer el martes. Yo hablo ahorita con Carlos Andrés a ver qué me dice. Bueno, listo, profe, Igual como gracias. es conjunto, pues ya la cosa sí es distinta, pero para el otro grupo sí lo voy a hacer el martes. Profe, una preguntita es si este tema cae en el parcial o el parcial. No, el parcial es hasta la función compuesta. Hasta la función compuesta. O sea, límites no entra. Todo lo que vimos sin contar límites. O sea, desde que empezamos límites no. Todo lo anterior a límites. Profe, los dos grupos de Puerto de Río ya saben que el parcial es el jueves. No, sí, parece que Los de la mañana, yo les dije que el parcial era el martes. O sea, yo los de la mañana, yo con ellos no he hablado nada de eso, porque ellos, o sea, yo me entiendo, ese grupo solamente conmigo. Ese grupo no es con Carlos Andrés. El grupo que es con Carlos Andrés es el de la mañana. Profe, ¿será que le puedo hacer una pregunta sobre el taller que usted nos colocó? Hágamela por la plataforma, sí. Ay, profe, pero es que no sé cómo, o sea, yo ayer lo estaba escribiendo por la plataforma, no me la sé, estoy instalando un momentico, por la plataforma y no sabía cómo decir, entonces como para preguntarle a usted personalmente una cosita chiquita. ¿Cuál es? Lo que pasa es que en el punto 40 de graficar las funciones, mira, ¿sabes qué puedo hacer? De graficar las funciones, utilizar las técnicas de desplazamiento,
Y eso, o sea, a mí me dan una función, pero yo tengo que solamente hacer la función original y la función que me dan, o tengo que utilizar todas las técnicas, o sea, alargarla. Tiene que utilizar, usted tiene que saber cuál es la función original y a partir de esa función original que usted tiene, utilizar las técnicas de desplazamiento, alargamiento para llegar a la gráfica de la nueva función que a usted le dan ahí. Por ejemplo, si usted tiene en la B, que es x a la